sumo los tres valores actuales, 90,90, 82,64 y 75,13, me da 248,67. Si los observo, miren, el segundo valor actual, 82,64, es igual al primero dividido 1 más i. Si yo agarro 90,90 y lo divido por 1,1, que es la tasa, me da 82,64. Y el tercero es igual al segundo dividido por 1 más i. Si yo agarro 82,64 y lo divido por 1 más i, por 1,1 me da 75,13. Con lo cual, cada valor actual es igual al anterior dividido por 1 más i. Esto significa que la suma de los valores actuales es una progresión geométrica decreciente de razón 1 más i. ¿Está claro esto? ¿Maurito? Sí, sí. Bien. ¿El resto? Martina, Romero, Sí. Abril, Cajade. ¿Sí o no, Abril? Sí, profe, ahí está. Me puedes hacer así, Abril, también, ¿eh? Con el pulgar arriba. Ah, bueno, dale. Sí, sí. Profe, Sí. yo no entiendo cuál es el concepto de progresión geométrica. Por ahí es algo que debería saber, pero no lo sé. Una progresión geométrica decreciente, ¿por qué? Porque acá hay un descuento y acá hay otro descuento. Porque, a ver, este 75,13 es 90,90 dividido 1 más i a la 2. La progresión es geométrica porque las diferencias entre cada término no son constantes. Si las diferencias entre cada término fueran constantes, sería una progresión aritmética, como lo es el interés simple. Y esto está trabajado a interés compuesto. ¿Por qué? Porque yo agarré 90,90 es 100 dividido 1 más i, ¿sí? Pero 82,64 no es 100 dividido 1 más i al cuadrado, es la del anterior dividido 1 más i. Por eso es geométrica. El mismo concepto que interés compuesto. Bárbaro, gracias. Bien. Quiere decir que 3 cuotas de 100 pesos sigo, cada una actualizadas o descontadas al 10%, equivalen a 248,67 hoy. No se olviden de este número que está marcado en amarillo, por eso lo marco. Esta equivalencia se da por el valor tiempo del dinero. Podrían ser un ejemplo de una renta, por ejemplo, un ejemplo de una renta es un préstamo, chicos. Un préstamo, yo cobro una determinada plata hoy, es el valor actual del préstamo, y voy a pagar 24 cuotas de tanta plata. Bueno, eso es una renta. Otro ejemplo, el contrato de alquiler. Yo cierro un contrato de alquiler, 24 meses, un departamento, 15.000 pesos por mes, ¿sí? ¿Cuál es la renta? 24 pagos de 15.000 pesos. ¿Podría evaluarlos hoy? Sí. Podría agarrar, actualizar todos esos valores del alquiler de 24 cuotas a hoy y decirle al dueño, che, te pago toda la plata hoy junta del contrato. Te la descuento al 3% que es la tasa del plazo fijo mensual. Eso es una renta. Un plan de ahorro de un auto es una renta. Se empiezan a pagar las cuotas y en un determinado momento te sacaste sorteado el auto. Yo siempre en la última cuota me lo gané al auto, obvio. ¿Me explico ejemplos de rentas? Las cuotas del colegio de los chicos. Yo podría en marzo pagar la cuota de todo el año, ¿sí? Tengo que hipotecar la casa, pero la pago. Pero no, si la cuota vale 10.000 pesos, en marzo no le voy a pagar 10.000 por 9, 90.000 pesos. Te la voy a actualizar, se las voy a actualizar, te voy a decir, te pago tanta plata. Hasta hace un rato, hasta las 19:06, ¿sí? Ustedes podrían haber dicho que esta renta equivalía a un valor actual hoy de 300 pesos, 100 por 3. A partir de este instante no. ¿Por qué? Porque por el valor tiempo del dinero. ¿Estamos? Sí. Bien, seguimos. Entonces, conclusión. 248,67. Es el valor actual de una renta de 3 pagos de 100 pesos descontada al 10%. Por lo tanto, elementos de una renta. El valor actual, 248,67. El plazo. El valor de las cuotas. Uy, perdón, me tira la acá. 100 pesos es el valor de cada una de las cuotas, o sea, los pagos. Y 10% la tasa a la que se descuenta. Para facilitar los cálculos, aplicando la fórmula de una... Este ejemplito fue fácil, porque eran 3 pagos. Lo hago yo ahí, con la calculadora, ahí, con el celular lo hago, tac, tac, tac. Pero imagínense si este ejemplo hubiera sido de 48 cuotas. No puedo hacer una por una, actualizarlas, las 48 y después sumarlas. Entonces, hay una fórmula que permite calcular de un saque, de una sola cuenta, directamente el valor actual.
Para facilitar los cálculos, aplicando la fórmula de una progresión geométrica decreciente, se puede obtener una fórmula que facilita el cálculo del valor actual para estas rentas ciertas. El cobro o el pago no está sujeto a ninguna condición o eventualidad. ¿Y cuál es? Es esto. AN sub I, alias ANI. O sea, acaban de hacerse una nueva amiguita de esta materia, que se llama ANI. ¿Sí? Que es el valor actual de n cuotas actualizado a la tasa I. ¿Y qué es igual a ANI? ANI es igual a 1 menos b a la n dividido I. O es lo mismo que hacer 1 menos 1 dividido 1 más I a la n, o 1 menos 1 más I a la menos n, dividido I. Donde b corta es igual a 1 dividido 1 más I. Esto a partir de ahora pasa a formar parte de tu nombre y apellido. ¿Sí? Quiere decir que esto no se lo pueden olvidar nunca. Esta es la fórmula que permite calcular el valor actual de una renta, o también llamada renta madre, para la suma de un peso. ¿Sí? Entonces, si yo aplicara esta fórmula, 1 menos 1,1 elevado a la menos 3 dividido 0,1 y lo multiplicara por 100 pesos, me daría 248,67. Porque esta fórmula es una fórmula general para una cuota de 1 peso. Acá, ¿lo ven el peso ahí invisible? ¿Sí? Es como si yo acá estuviera por 1 peso. Pero en el ejemplo que yo les acabo de dar, sería por 100 pesos. ¿Sí? O sea, esto sería C por ANI. ¿Sí? Sí. Muy bien. Como en el ejemplo, la renta comienza a pagarse hoy. Y ahora, muy importante esto, la renta tiene una época de inicio y una época de evaluación. Como el ejemplo comienza a pagarse hoy y se paga al final de cada periodo, en este caso cada mes, en este ejemplo, y se evalúa al momento de hoy, con lo cual la época de inicio coincide con la época de evaluación. Entonces, época de inicio igual a época de evaluación. Cuando en rentas la época de inicio coincide con la época de evaluación, estamos en presencia de una renta inmediata. Y en este ejemplo, estamos en presencia de una renta inmediata de pago vencido. Acá hay dos cosas. Una cosa es la época de inicio y la época de evaluación. Cuando ambas dos coinciden, la renta es inmediata. Y después está, miren el ejemplo, el momento de pago de las cuotas. ¿Por qué? Porque miren dónde la primera cuota yo la pago adelantada o vencida. La pago al final del periodo, vencida. La segunda, vencida. Y la tercera, vencida. Ejemplo de esto. Por ejemplo, la cuota del préstamo. Se paga al final del mes, los primeros días del mes siguiente, pero se paga la cuota del mes anterior. La cuota del colegio de los chicos es una renta de pago adelantada. Se paga del 1 al 10, marzo, del 1 al 10, abril, del 1 al 10, mayo. El alquiler se paga del 1 al 10, septiembre, del 1 al 10, octubre. Es de pago adelantado. Entonces, las rentas van a tener nombre y apellido. El nombre y el apellido está dado por la época de inicio y la época de evaluación, cómo juegan, y el pago. La forma del pago. El periodo es a pago vencido o a pago adelantado. La renta madre, la general de todas, es esta que estamos viendo ahora. Que es el valor actual de una renta inmediata de pago vencido. Esa es la renta madre. Con lo cual, la renta madre es el valor actual de una renta inmediata de pago vencido. ¿Sí? Y esta fórmula que está acá es la misma que está acá arriba. 1 menos b a la n sobre i, o 1 menos b, o 1 menos 1 más i a la menos n, o 1 menos 1 dividido 1 más i a la n. Pregunto. ¿Claro o alguna pregunta? Si tienen alguna duda es ahora, porque a partir de ahora, todo lo que viene es en función de esta que acabamos de ver. Por eso se llama la renta madre. Yo tengo una duda.
¿Quién habla? Agustina Hernández. Más fuerte, Agustina, te escucho en la Antártida. ¿Ahora me escucho mejor? Sí, ahí te escucho mejor. ¿Qué haces? Hola. No terminé de entender lo del tiempo de evaluación y el de inicio. Época. Época de Perdón, inicio eso, época y la de época de inicio. evaluación. Eso Bueno. no lo entendí. Ahora lo vas a entender en el segundo ejemplo. Ah, buenísimo. Hay dos cosas. Una es cuándo se empieza a pagar la renta. Agustina, ¿cuándo se empieza a pagar? Es la época de inicio. Y la otra es en qué momento me paro yo a evaluarla. Esa es la época de evaluación. En este ejemplo, mirá. En este ejemplo todavía no se diferencia bien porque las dos coinciden. Mira, Pero Agustina. igual la época de inicio no siempre es cuando empiezan a pagar, puede ser por inicio de un contrato. ¿Quién habla? ¿Quién Ana habla? Clara. ¿Quién? Ana Clara. Ana Clara, ¿qué me decías? Que la época de inicio también puede iniciar por un contrato, no siempre cuando empieza a pagar, ¿o no? Bueno, por eso, pero es el ejemplo que viene ahora después de este. Ok. Acá, ¿dónde empezó la renta? La época de inicio fue acá, donde yo tengo el cursor. ¿Cómo fue el pago? Vencido. ¿Y la época de evaluación cuándo fue? Fue hoy. Entonces los dos acá coinciden en este momento. En este momento coinciden. Acá. Porque acá empecé a pagar el pago vencido, final del primer periodo. Evalué todo aquí, traje toda la suma de dinero acá. Entonces la época de inicio acá coincidió con la época de evaluación. Con lo cual, renta inmediata. ¿Y el pago cómo fue? ¿Vencido o adelantado? De pago vencido. ¿Alguna vez escucharon alguna propaganda o algo? La primer cuota la pagás a los 90 días, la primer cuota a los 30 días, la primer cuota a los 120 días. 120 días de periodo de gracia, 90 días de periodo de gracia, la primer cuota a los 60 días. ¿Alguna vez lo escucharon? Sí. Sí. 3 de 56 alumnos. El resto, nunca. Sí. Bueno, Sí. Sí. eso que escucharon Sí. es el ejemplo que viene ahora. Miren. Supongo que tengo 3 pagos de 100 pesos. Mismo ejemplo. Cada uno dentro de 30, 60 y 90 días. Miren lo subrayado. Pero con un periodo de gracia de 60 días. ¿A cuánta plata equivale hoy? Entonces, miren. Yo no empiezo a pagar hoy. Se empieza a pagar a partir de este momento. Hay un periodo M de 60 días en el cual no se paga. Fíjense, los 100 pesos corresponden a esta primer cuota. La segunda cuota acá y la tercera cuota acá. Por lo tanto, este periodo que tiene la llave, que es M, son los 60 días de diferimiento. Con lo cual, ¿dónde está acá la época de inicio de pago de la renta? La época de inicio está acá. Acá. Y la época de evaluación, acá. Valúo hoy. Pero inicio dentro de un periodo de diferimiento. Entonces, esta renta se denomina renta diferida. ¿Por qué diferida? Porque se evalúa hoy, pero se comienza en un periodo a pagar en forma diferida. ¿Me explico? Muy bien. Vamos al ejemplo. Estos 100 pesos lo actualizo por un periodo. Estos 100 por 2 periodos y estos 100 por 3 periodos. Con estos 3 valores, ¿dónde voy a estar parado? En el momento cero. Pregunto, ¿tengo que evaluar en el momento cero? No, tengo que evaluar hoy. Y M vale 60 días, o sea, 2 meses. ¿Qué tendré que hacer con esta suma de dinero? Pablito, ¿te Actualizarla. fuiste? La tendré, esa suma de dinero, la tendré que actualizar y evaluarla hoy. O sea, la tendré que... ¿Qué? ¿Hola? ¿Estamos conectados o no? Sí, se escucha bien. ¿Sí? Ah, bueno, alguien que me diga. Entonces, miren, suponiendo la tasa del 10%, si sumo los 3 valores actuales al momento cero, 248,67. Pero yo los debo evaluar a hoy. O sea que la suma de esos 3 valores actuales
debe ser actualizada por 60 días, 2 meses, para proceder a la evaluación hoy. Esto nos dará un valor de 205,51. Quiere decir que 3 cuotas de 100 pesos, cada una actualizadas o descontadas al 10%, con un periodo de diferimiento de 2 meses para el inicio del pago, equivalen a 205,51 hoy. Esta equivalencia se da por el valor tiempo del dinero. Entonces, en esta renta, 205,51 es el valor actual. Valuación. 3 el plazo. 100 el valor de la cuota. 10% la tasa. Y M, 2 meses, el periodo de diferimiento. ¿Cómo se llama esta renta, chicos? Esta renta ya no se llama inmediata, porque no coincide la época de inicio con la evaluación. Esta renta se llama diferida. Para facilitar los cálculos, aplicando la fórmula de una progresión geométrica decreciente, se puede obtener una fórmula que facilita el cálculo del valor actual de una renta diferida de pago vencido. Y miren una cosa. ¿Cómo es el valor actual de una renta diferida? Lo que está en negrita, ¿qué es? ¿Qué es lo que está en negrita acá? El valor actual al momento cero. ¿Cómo? El valor actual al momento cero. Claro, pero ¿qué es? Es el valor actual de la primera renta que vimos, es el valor actual de la renta madre, es el valor actual de una renta inmediata. ¿Cuál es la única diferencia? Que está actualizado ¿cuánto? 2 periodos. Está actualizado 2 periodos. Quiere decir que el valor actual de una renta diferida de pago vencido equivale al valor actual de una renta inmediata actualizada o descontada 2 periodos más, M. Esta es la fórmula que permite calcular el valor actual de una renta diferida, M periodos de pago vencido. Como el ejemplo, la renta comienza a pagarse dentro de 2 meses, pero se evalúa hoy. Con lo cual, la época de evaluación es anterior a la época de inicio. Entonces, la época de evaluación está primero y la época de inicio está después. Está diferida la época de inicio. Cuando en las rentas, época de evaluación primero, época de inicio posterior, estamos en presencia de una renta diferida. Y en este ejemplo, estamos en presencia de una renta diferida de pago vencido. ¿Está claro entonces? Nombre y apellido. Esta es una renta diferida de pago vencido. Que no es más que la renta madre actualizada por el periodo de diferimiento. Miren, lo negrita es la renta madre. Y lo verde es la actualización por el diferimiento. ¿Está claro? Sí, profe, se entiende. Profe. ¿Preguntas? Respondí a la pregunta, no sé, me acuerdo si era de Agustina o de alguien más que me lo hizo recién. Sí, quedó claro. Entonces, chicos, cuando ustedes escuchen una renta que se paga a los 90 días la primera cuota, dejó de ser una renta inmediata, es una renta diferida. Profesor, Sí, Agustín. ¿se puede diferir para, o sea, hacia adelante, por así decirlo? Empezar a pagar antes y evaluarlo después. Vísteme despacio que estoy apurado, decía Napoleón Bonaparte, emperador de Francia. Y también lo decía Homero Simpson en la salida del cine, contaba el final de la película en la cola. Ahora voy con eso, Agustín. Ah, bueno. 2 genios, Napoleón y Homero. ¿Con qué estaba? Les voy a dar una regla memotécnica para toda la vida. Para toda la vida. El nombre de la renta, inmediata, o diferida, o la que vamos a ver ahora, que recién la quiso explicar Agustín, depende del dolor del bolsillo. Del cocodrilo en el bolsillo. ¿Y qué es del cocodrilo en el bolsillo? Cuando hay que garpar o cuando hay que cobrar. Los nombres de la renta inmediata, diferida, o la que vamos a ver ahora, anticipada, dependen de cuándo empieza la renta, depende de la época de inicio, depende del dolor del bolsillo. No se olvida más de eso.
Va Nico. Va. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No, profe. Agustín, ¿estás? Sí, estoy. Vale, juego al tenis con vos, Agustín, ahora. Bueno, Supongo que tengo 3 pagos a cobrar dentro de 100 pesos. Cada uno dentro de 30, 60 y 90 días. Mismo ejemplo para todos, chicos. Pero voy a evaluar en el momento 2, Agustín. ¿A cuánto? ¿Qué voy a hacer? Con 67, que son la suma de estos 3. Agustín, ¿qué tendré que hacer? hacer una capitalización Brillante. ¿Por cuántos periodos? por 2 periodos. Muy bien, por 2. O sea, lo tendré que multiplicar a esta suma de dinero por cuánto, Agustín. Por 1 más i a la 2. Correcto. Para evaluar los 248,67 en el momento 2, debo capitalizarlos por 1 más i por 2 periodos. Si sumo los 3 valores actuales, 248,67, con lo cual debo capitalizar los 2 meses. Quiere decir que 3 cuotas de 100 pesos, cada una actualizadas o descontadas al 10%, valuadas en el momento 2, valuadas en el futuro, equivalen a 300 pesos con 89. Esta equivalencia se da por el valor tiempo del dinero. 300,89 es el valor actual de una renta anticipada, se llama ahora. ¿Por qué? ¿Qué hice primero? Primero inicié, primero dolor del bolsillo, primero garpé y después valué. Época de inicio anterior a época de evaluación. Dolor del bolsillo. Descontada al 10%, valuada luego de 2 meses de su inicio. Por lo tanto, 300,89 es el valor actual al momento 2. 3 es el plazo. 100 pesos el valor de cada una de las cuotas. 10% es la tasa de interés. Y 2% es el plazo, perdón, 2%, me equivoqué. 2 meses es el plazo de anticipación. Entonces, para facilitar los cálculos, aplicando la fórmula de la renta madre, se puede obtener la fórmula de la renta anticipada de pago vencido. Y de nuevo, chicos, lo que está escrito en negrita es la renta madre. Y miren, Agustín, ¿qué hice con la renta madre? Le hiciste la capitalización por 2 meses. Por 2 meses, a la M. Esta es la fórmula que permite calcular el valor actual de una renta anticipada, M periodos de pago vencido. Como el ejemplo, la renta comienza hoy a pagarse y se paga a fin de mes y se evalúa al momento del periodo M, con lo cual la época de inicio es anterior a la época de evaluación. Época de inicio primero, época de evaluación después. ¿Qué duele? El bolsillo, el inicio. Primero el inicio, la renta se llama anticipada. Primero evalúo y después inicio, la renta es diferida. Las dos cosas al mismo tiempo, la renta es inmediata. Con lo cual tenemos 3 rentas: inmediata, diferida y anticipada. Preguntas. Profe, yo no terminé de entender ¿Quién me habla? la diferencia. ¿Quién me habla? Acá, Rocha. No te veo. Entre la diferida y la anticipada. La anticipada, Juan Cruz. La anticipada, primero pagás, primero empezás a pagar y después evalúas. Te voy a dar un ejemplo, Juan Cruz. El plan de ahorros del auto. Primero empezás a pagar las cuotas y te sacaste el auto por sorteo en la cuota 34. Ahí evaluás, porque ahí vas a tener el bien. ¿Me entendés? Sí, ahora sí. Te escucho bajísimo, Juan Cruz. Por no decir, Sí, estoy lejos del como el micrófono. empuje. ¿Cómo? ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí. No, que no se me ocurría ningún ejemplo, pero ese El es plan de perfecto. ahorro Debe del ser auto. como una renta Entonces, medio extraña, ¿o no?
un caso medio raro. No, pero a ver, vos valuás cuando te dan el bien y el auto te lo dan dentro de 34 meses, tiene un determinado valor. Distinto a otro. Claro, está bien. Ejemplo Bueno, de una gracias. renta diferida, Juan Cruz, ejemplo de una renta diferida, te dan el préstamo hoy, sacás 10 lucas hoy, valuación hoy, y empezás a pagar la primera cuota dentro de 90 días. Época de inicio, posterior. Época de evaluación hoy, época de inicio, después. Sacás el préstamo hoy y empezás a pagar la cuota a fin de mes, inmediata. Época de inicio igual a época de evaluación. Pero fíjense ustedes que hay que saber bien una, chicos. ¿Cuál? Hay que saber bien la renta madre. Inmediata. Hay que saber bien la primera, razonar bien la primera. Porque las otras dos, fíjense, son variantes de la primera. Esta es la primera, la renta madre. Y si ustedes observan una cosa, ¿por qué el valor actual de una renta diferida es más pequeño que el valor actual de la renta inmediata? ¿Por qué el de la diferida me da 205,51 y el de la inmediata me da 248? Porque la diferida la tenés que actualizar. Claro, porque la diferida es este valor actualizado, descontado 2 periodos más, lo achiqué. ¿Y por qué el de la anticipada da 300 y pico, el valor actual? Porque lo tenés que El val- capitalizar. Porque la capitalicé, porque es este mismo valor inmediata, capitalizado 2 periodos. Hay que saber bien la primera, la inmediata. Las otras dos son, las otras dos son la inmediata descontada M periodos o la inmediata capitalizada M periodos. ¿Y se acabó? Es más fácil que la tabla del cero esto. ¿O no? Que te recontra, están pensando, ¿no? Los que tienen cámara apagada y micrófono apagada, ¿qué dicen? Se entendió, profe, por ahora. No, pero le estoy preguntando a los que tienen cámara apagada, que están en las tinieblas de la cursada. Sí, por eso yo tengo la Las cámara apagada. catacumbas de la cursada. Los tengo de insiders de cursada. No les conozco la cara, están con un antifaz virtual, como en una obra de teatro veneciana. Miren el día que ustedes vengan a dar un final y sea presencial y yo vaya con una careta. Si el profesor estuviera con una careta y no saben quién les está tomando, ¿les gustaría? Capaz que no nos ponemos tan nerviosos. Ah, no sé. Bueno, seguimos. Claro, sí. Pero los que están al fondo del aula están con la cara descubierta. Bueno, seguimos. ¿Hasta acá entendido? Preguntas. Es ahora el momento de las preguntas, chicos. Bueno. Recién vimos 3 tipos de rentas. Inmediata, diferida y anticipada. Las 3 tenían algo en común. ¿Cómo era la forma de pago? Juego con vos, Agustín, al tenis ahora. ¿Cómo era la forma de pago de estas 3? No sé. Agustín, dije, no Agustina. Ah, ¿Te enganchaste? Bueno, quédate vos, me Agustina, fui. quédate No, vos. no, Entraste a la yo me fui. cancha. Entraste a la cancha. ¿Cómo era la forma de pago de las cuotas? Inmediata. Las 3 tenían algo en común. La inmediata, la diferida y la anticipada. ¿Cómo pagaba las cuotas? ¿Al principio del mes o al final? Ah, al final. Vencida, correcto. Entonces, si existen las rentas de pago vencidas, estas mismas 3 que acabamos de ver, existen también de pago adelantada. ¿Entiende? Muy bien, vamos a verlos ahora. Esto es un poquito más complicado para entender. Supongo que tengo 3 pagos a cobrar de 100 pesos, cada uno dentro de 30, 60 y 90 días. No, acá no, perdón. Ahí está. Ahora, chicos, el pago se hace al principio de cada periodo. Entonces, el pago no sería vencido, sino adelantado. Miren, 100 pesos al principio. La cuota 1 es esta, por este periodo. La cuota 2 es esta, por este periodo.
Y la cuota 3 es esta, por este periodo. En el anterior era 100, 100 y 100 acá. Acá es 100 adelantado, 100 adelantado y 100 adelantado. ¿Estamos ok hasta acá? Voy un poquito más despacio, más complicado está. ¿Sí o no? Sí. Bien. Vamos a actualizarlo. 100 pesos hoy. ¿A cuánto vale 100 pesos hoy? 100 pesos. A 100 pesos. 100 dividido 1 más I a la 0, 100. Estos 100 pesos los actualizo ahora un periodo. Y estos 100 pesos los actualizo 2 periodos. Fíjense que los 3 valores actuales fueron descontados todos un periodo menos que el anterior. El anterior estaba descontado a la 1. Este no está descontado. Este periodo, esta segunda cuota estaba descontado a la 2. Acá a la 1. Esta a la 3. Acá a la 2. ¿Por qué? Porque el pago se hace al inicio del periodo en cuestión. Sumo 100, 90 y 82. Si sumo los 3 valores actuales, 273,54. Si los observo, el segundo valor actual es igual al primero dividido por 1 más i, lo mismo. El tercero es igual al segundo dividido por 1 más i, con lo cual ¿sí? Es una progresión geométrica decreciente. Pero cada cuota, al haber sido de pago adelantado, está siendo descontada o actualizada un periodo menos. El valor actual del primer pago vale 100, mientras que el valor actual del primer pago, en el ejemplo anterior, vencido, valía 90,90. Quiere decir que 3 cuotas de 100 pesos, cada una actualizadas o descontadas al 10% de pago adelantado, equivalen a 273,54. Hoy. Esta equivalencia se da por el valor tiempo del dinero. Podrían ser las cuotas de un alquiler. Yo puedo pagar hoy 273,54 o 3 alquileres de 100 pesos por mes adelantado. Entonces, partiendo del valor actual de pago vencido, puedo calcular el valor actual de pago adelantado. Y miren esta relación que voy a hacer ahora, esto es importante. De pago vencido, chicos, es 100 pesos dividido 1 más i, 90,90. Ahora, si yo tomo estos 90,90, que son el valor actual del primer pago vencido, y lo multiplico por 1 más i, o sea, en este ejemplo, por 1,1, ¿cuánto me da? 90,90 por 1,1 me da 100. ¿Y qué es 100? Es el valor actual del primer pago adelantado, de la primera cuota. O sea, que si yo agarro estos 90,90, que son el valor actual de pago vencido, y lo multiplico por 1 más i, me da 100. Y si hago esto sucesivamente para el resto de las cuotas, miren, el valor actual de la segunda cuota, ¿cuánto da de pago adelantado? 90,90. Bueno, voy a agarrar el valor actual de la segunda cuota de pago vencido. ¿Cuánto daba? 82,64. Agarren, hagan 82,64 por 1,1. ¿Cuánto da? 90,90. ¿Cuánto da? 90,90. 90,90. 90,90. ¿Y qué es 90,90? Es el valor actual de la segunda cuota, es el valor actual de la segunda cuota de pago adelantado. Y si agarro el valor actual de la tercera cuota de pago vencido, 75,13, multiplíquenlo por 1,1, ¿cuánto da? 82,64. Y si no, me hago del otro equipo. Exacto, 82,64. ¿Qué les quiero demostrar con esto? Que el valor actual de una renta inmediata de pago adelantado es igual al valor actual de una renta inmediata de pago vencido, todos sus términos multiplicados por 1 más i. Miren. ¿Qué es lo que está en negrita? Lo que está en negrita es el valor actual de la renta madre de pago vencido. La multiplico por 1 más i, me da el valor actual de la renta madre, el valor actual de la renta de pago adelantado.
Miren, ¿cuánto da el valor actual de esta renta? 273,54, ¿no? La de pago adelantado. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuánto daba la de pago vencido? 248,67. Hagan con el celular o la calculadora. Hagan 248,67 por 1,1. ¿Cuánto les da? 273,53. 273,54. Vamos, estudiante, perfecto. Les estoy demostrando esto. Lo negrita sería los 248,65. Lo multiplico por 1 más i y me da 273,54. El valor actual de una renta inmediata de pago adelantado. Con lo cual, corolario. El valor actual de la renta inmediata de pago adelantado es igual al valor actual de la renta inmediata de pago vencido, lo negrita, multiplicado por 1 más i. Chicos, si hay renta inmediata, diferida y anticipada de pago vencido, también va a haber renta inmediata, diferida y anticipada de pago adelantado. Hoy suena como un trabalenguas, ¿o no? Sí, sí, sí. Bueno, no agarren la 9 milímetros porque no vale la pena, ¿sí? Entonces, miren, las rentas de pago adelantado. Una cosa, como les dije, es la época de inicio y la época de evaluación. Y la otra es la forma del pago de la renta, si se paga a periodo adelantado o a periodo vencido. La renta madre es la renta inmediata de pago vencido. El valor actual de la renta inmediata de pago adelantado es lo negrita, que es la renta madre, por 1 más i. Miren, el valor actual de una renta diferida de pago vencido, de pago adelantado, es igual a ¿qué? Lo negrita, ¿qué es? Lo que está en negrita es el valor actual de una renta diferida de pago vencido. Lo multiplico por 1 más i y me da la de pago adelantado. Y el valor actual de una renta anticipada de pago adelantado, ¿a qué es igual? A lo negrita, a lo que está con negrita, que es el valor actual de una renta anticipada de pago vencido multiplicado por 1 más i. ¿Entienden que todas son variantes de la primera que vimos? De la renta madre. Sí, sí. Bueno, ¿están preparados para ir a la práctica? Profe, Pregunta. ¿se me escucha? ¿Quién me habla? Sergio. Te escucho bajísimo, Sergio. ¿Ahí? ¿Se me escucha? Ahí. Sí, no te veo, Sergio, veo tu máscara. Por ejemplo, a ver si yo lo entendí. Por ahí digo una burrada, ¿no? Pero, Perfecto. Estamos para decir burradas acá. No hay que decir burradas en el final. pero por ejemplo, si yo tengo... Te escucho bajo, Sergio. Si yo tengo 30 cuotas, ¿no? Sí. Son de 100 pesos. Sí. Yo sí, o sea, si yo lo actualizo, voy a saber cuánto valen esos 100 pesos. Pero si quiero saber la cuota 27, ¿cuánto valen esos 100 pesos? ¿Esa es la lógica? No sé si me explico. No. Si vos tenés una renta... Tengo 30 cuotas, ¿no? Bueno, por eso. Si vos tenés una renta de 30 cuotas de 100 pesos, vos tenés dos alternativas. La primera es esperar 30 meses y pagar todos los meses 100 pesitos. Todos los meses 100 pesitos. Primera alternativa. ¿Sí? Sí. Pero no querés ir al banco, no querés ir al banco a pagar todos los meses 100 pesos. Te hincha los huevos ir al banco todos los meses, tomar el bondi, la cola del banco, ahora hay que sacar turno, es un despelote. Entonces vos vas de entrada al banco y le decís, mirá, yo te la pago toda hoy. Las 30 cuotas te las pago hoy.
Si el banco te dice, me tenés que pagar 100 pesos por 30, me tenés que dar 3.000 pesos, te está garcando de arriba de un árbol. Claro. ¿Por qué? Porque te está cobrando a valor de hoy 100 pesos dentro de 2 años. Exacto, eso es. Dentro de 2 años y medio. A eso Entonces vos iba. que te... Déjame terminar la explicación. ¿Vos qué tenés que hacer, Sergio? La cuota 1 la tenés que descontar por 1 más I a la 1. La cuota 2 por 1 más I a la 2. La cuota 3 por 1 más I a la 3. La cuota 18 por 1 más I a la 18. La cuota 22 por 1 más I a la 22. La cuota 24 por 1 más I a la 24. Todas las cuotas de la 1 a la 30 las tenés que traer a valores actuales, hoy. Y lo sumás. Y te va a dar un monto mucho menor a 3.000 pesos. Porque a cada cuota le estás quitando el interés de todos los periodos. Las vas puliendo, le vas puliendo el interés. Entonces, pagar esa suma de dinero hoy es lo mismo que pagar 30 cuotas de 100 pesos durante 30 meses. Exacto. ¿Me seguiste? Sí, sí. O sea, eso sería como voy al banco hoy. Te escucho pésimo. Si yo voy al banco hoy, sería una renta anticipada, digamos, No, es una renta, hasta ahí es una renta inmediata de pago vencido. Si yo la primera cuota la empiezo a pagar el mes que viene y evalúo todo a hoy, es una renta inmediata de pago vencido. Perfecto. ¿Sí? Sí, sí, claro. Bien. Bueno, ¿estamos? Vamos al... Profe, ¿le puedo preguntar? Sí. Hablan a Clara. Yo me noté, inmediata sería cobras o pagás hoy y hoy te dan el préstamo. Diferida sería... Inmediata es, Ana Clara, inmediata es. Valúo hoy e inicio hoy el pago de la renta. Por eso, valúo sería que nos dan el préstamo. Valúo es que me dan el préstamo hoy y hoy me empiezan a correr los intereses ya. Época de inicio igual a época de evaluación. Y el primer pago lo tengo a fin de mes. ¿Bien? Sí. Dale. Diferida sería te dan el préstamo hoy y pagás o cobrás después. No, pará. ¿De qué lado estás del mostrador del banco? ¿Sos el banco o sos el cliente del banco? Porque estás mezclando los conceptos. Cualquiera de las dos. No te escucho. Cualquiera de las dos. No es lo mismo, no es lo mismo ser banquero que ser cliente. No, para entenderlo hay que estar de un lado o del otro. Vamos a poner que vos sos la clienta del banco, ¿sí? Sí. Vos sacaste el préstamo, muy bien. Hoy te llevas la plata. La primera cuota la empezás a pagar dentro de 90 días. Eso es diferida. Claro. Muy bien. Pará. Vamos a suponer que hoy es 1 de septiembre. Octubre, 1 de octubre, todo noviembre y todo diciembre. Con lo cual, a vos te empieza a correr la primera cuota en enero, Ana Clara. ¿Me seguís? Sí. Pero como es de pago vencido, la primera cuota la pagás el 31 de enero. Entonces hubo 3 meses de diferimiento, todo octubre, todo noviembre y todo diciembre, y en enero, que ya te empiezan a correr los intereses, no la pagás el 1 de enero la cuota, la pagás el 31 de enero. Entonces esa es una renta diferida de pago vencido. Sí. Está bien. Hola, Ana Clara. Sí, está bien. ¿Listo? Sí, y anticipada sería empezás a pagar hoy y te dan luego el préstamo. Bueno, cobrar sería. Claro, empiezo a pagar hoy. En su momento, si ustedes estudiaron historia económica argentina, había una época en la Argentina en que vos empezabas a pagar cuotas, ¿sí? Y el préstamo hipotecario te salía más adelante y te daba el banco te daba la plata, vos empezabas a pagar hoy el préstamo, el valor de un préstamo. Y cuando vos encontrabas la propiedad, ahí el banco te daba la plata y te comprabas el departamento. Era un ejemplo de un préstamo, de una renta anticipada, porque primero empezaba el inicio del pago y después la evaluación. ¿Sí? Sí, está bien. Gracias. Época de inicio anterior a época de evaluación. Acuérdense, el nombre de la renta es en función de lo que duele el bolsillo. En renta anticipada de pago vencido, ¿Cómo? el renta anticipada de pago vencido. El ejemplo más claro son las cuotas de un auto, por ejemplo. Los planes de pago del auto, exacto. Empiezo a pagar hoy, y me lo saco en la cuota 4 el auto. Me lo dan en la cuota 4. Volkswagen, te lo dan en la cuota 4. Esa es una renta anticipada. Perfecto. Pagaste, te dan el bien, evaluaste.
Sí, sí, ahora se entiende bastante. ¿Preguntas? ¿Estamos? ¿Vamos a la práctica? ¿Se animan? Sí. Vamos. Dale. Sí, ¿quién me dijo yo? Yo tengo una Abril. consulta. ¿Y del lado del banco cómo sería? ¿Cómo? Del lado digamos, del mostrador del banco. Lo mismo. ¿Cuál sería el... Es lo ¿Cómo? mismo. El banco desembolsa hoy 10.000 pesos y empieza a cobrar la primera cuota dentro de 90 días. Para el banco es una renta diferida de pago vencido. Está bien, entonces no habría diferimiento ahí en el concepto. A ver, yo recién lo que le dije a Ana Clara era, pongámonos o todo de un lado o todo del otro, porque si ella decía cobros y pagos. A ver, si está del lado del punto de vista del banco, el primero es un pago, porque el banco desembolsa el préstamo. Y después son todos cobros, porque cobra las cuotas. Y para vos, Chiara, el primero es un cobro, porque vos recibís el préstamo. Y después son todos pagos, porque vos pagás la cuota. Está bien, perfecto. Gracias. Bien. ¿Vamos a la práctica? ¿Están preparados? ¿Sí? Bueno, calculadora. Tuc. ¿Ven ahí? Todavía no. No, no. Uy, puta, siempre, ¿qué mierda pasa acá? Perdón, pero a veces... Esperen, tuc.